obra de libre difusión. Difúndala y compártala con amigos. Esta versión, en formato PDF, fue traducida y editada por Daniel Lapasano con la sola intención de dar a conocer el trabajo de la doctora Carla Turner, quien actualmente ya no está entre nosotros. Biblioteca Lapasano. 17. Tira la cuerda de salvamento, tira la cuerda de salvamento, alguien se está hundiendo hoy. Es Euford. Los campos de algodón, la granja, los conejos, y la máquina y Grandi, casi todo en la historia de Carly Kane, se extrajeron de la propia infancia de Ted. Había sido como Carly, jugando y corriendo, incluso domesticando animales salvajes, y tal vez estas similitudes fueron lo que lo conmovió profundamente mientras leía la historia. Sin embargo, lo que lo confundió fue el extraño incidente del árbol de sombra que desaparecía, la voz oculta y el coro de niños con overoles azules. Ted buscó los recuerdos de su infancia, pero ninguno de estos detalles vino a la mente. Se quedó perplejo al explicar por qué tal historia se habría sentido tan convincente que se habría levantado a mitad de la noche para escribirla. Le mostró la historia a Marie y describió cómo ocurrió todo. Si no podía explicarlo, tal vez ella tendría alguna idea. Marie pensó en ello durante mucho tiempo y finalmente decidió que una vez más, de una manera totalmente nueva, los espíritus estaban cambiando la tarea psíquica de Ted. Tal vez esta es su manera de mostrarte lo que quieren que hagas, ofreció. Has hecho un trabajo maravilloso con adultos, pero tal vez ahora los espíritus quieren que escribas historias metafísicas para niños. Con historias como esta, puedes llevar nuestra filosofía al nivel de las mentes jóvenes y comenzar a hacerlas conscientes del vasto y benevolente mundo espiritual que les rodea. Eso pareció razonable para Ted, y se emocionó ante la perspectiva. Si los espíritus querían inspirarlo a escribir, no tenía objeciones. Pero pasaron los días sin que se le ocurrieran más historias y comenzó a preguntarse si la explicación de Marie era correcta. Una historia ciertamente no era suficiente, y, además, no entendía realmente el significado de la aventura de Carly Kane. La escena de animales maravillosos y el coro de niños pretendía ser una visión del cielo. ¿Y por qué se llevaron a su conejo? No tenía mucho sentido para él. Tampoco su continua curiosidad y miedo por la noche en que su habitación se había llenado de niebla. A pesar de la fe que colocó en el mundo de los espíritus, los recuerdos de esa experiencia siempre lo pusieron nervioso y no se irían. Ted oró con frecuencia, y sinceramente a Dios pidiendo ayuda y respuestas, pero sin éxito. Unas noches más tarde, Ted era vagamente consciente de levantarse de la cama otra vez, pero todo era tan confuso que lo descartó como parte de un sueño. A la mañana siguiente se vistió y sirvió su primera taza de café, y cuando cruzó la habitación, notó un pedazo de papel en su máquina de escribir. Sorprendido, lo levantó y lo leyó, cada vez más asombrado con cada palabra. Había una pila de páginas escritas sobre su escritorio, pero Ted estaba seguro de que no las había puesto allí. Y la historia que contenían no era nada en lo que él hubiera pensado, mucho menos escrito. Esta historia no tiene nada que ver con los niños. En cambio, contó información extraña sobre Margaret Mitchell, la reconocida autora de Lo que el viento se llevó. Ella había vivido en Atlanta, como bien sabía Ted, pero nunca había tenido ningún interés en ella ni en el libro. Entonces, ¿de dónde, se preguntó, había venido este material? Ted vivía solo, y aunque no recordaba haberlo hecho, finalmente se dio cuenta de que debía haber sido quien escribió la historia. No había otra explicación. Su sueño de levantarse de la cama debe haber sido real, pero no tenía absolutamente ningún recuerdo de ir al escritorio o de escribir nada. Si los espíritus habían provocado esta historia, tal vez podría encontrar una pista para ayudarlo a entender su propósito. Lo volvió a leer, fascinado por la historia que contaba y desconcertado de que un cuento así podría haberse originado en su mente. Clark Gable escoltó a Margaret Mitchell a través de la multitud que esperaba y bajó al escenario. El aplauso fue ensordecedor. Ella abrió su discurso a la audiencia con un agradecimiento inmediato a las muchas personas involucradas en hacer de este estreno mundial tan exitoso de Lo que el viento se llevó. Hubo muchos nombres famosos presentes en esta reunión, y sus felicitaciones fueron a todos los que directa o indirectamente desempeñaron un papel en traer a su Scarlett a tanta fama. Ella rindió tributo especial a David Selznick y fue aclamado públicamente en ese momento por haber elegido el elenco perfecto. Terminó con sus créditos y se inclinó ante los entusiastas fanáticos, y mientras lo hacía, su invisible y sigilosa pareja hizo gestos similares. Esta figura silenciosa que estaba a su lado, observando, esperando, dándole fuerzas, siguió a través de la plataforma al alcance de la mano. Eran como dos hermanas que compartían un secreto que el mundo nunca conocería ni comprendería. Margaret había tenido el impulso de escribir una historia durante años. Era una atracción dentro de ella que no entendía, y había pasado mucho tiempo antes de que Scarlett O'Hara naciera de su pluma.
A medida que crecía y el deseo se fortalecía, dejó de luchar contra el impulso y liberó esta energía hirviente a través del papel y la pluma. Cuando lo hizo, Scarlett, Red, Melanie y todo el resto de estos vívidos personajes aparecieron en una historia de todas las historias que dejaron a los espectadores sin aliento mientras vivían, respiraban y lloraban a través de las páginas del tiempo que Margaret había reunido también. Los georgianos no aceptaron que estos personajes no eran figuras históricas, que una vez habían ocupado las calles de Atlanta. Muchos buscaron a través de documentos históricos y registros públicos tratando de descubrir cualquier línea o conexión que probara que estos nombres no fueran producto de la imaginación de Margaret. Incluso hoy, la Cámara de Comercio de Jonesboro, Georgia, verificará que los turistas con frecuencia buscarán indicaciones para llegar a Tara, la plantación tan querida por el corazón de Scarlett. A medida que pasaban los años y Margaret comenzaba a desarrollar cada vez más su historia, se dio cuenta de que estaba recibiendo ayuda de alguna extraña fuente de la que no tenía conocimiento ni comprensión. Esto la desconcertó, e intentó al principio negarlo. Comenzó a tomarse largas pausas en sus escritos, pensando que debía estar cansándose, pero esta no fue la respuesta. El descanso parecía hacerla más fuerte, porque obviamente era más notorio después de periodos de relajación. Ella se dio cuenta, un día, cuando para su sorpresa su bolígrafo continuó escribiendo de forma bastante legible mientras sus pensamientos se desviaban del tema que se expresaba. Esto la asustó un poco, e hizo un esfuerzo por discutirlo con un asociado cercano, quien la regañó y le aconsejó unas vacaciones, alegando que Margaret había estado trabajando demasiado duro. Margaret no siguió este asunto con su amiga, pero descubrió algunas de las verdades que estaba buscando en la Biblioteca Pública de Atlanta. Allí descubrió lo suficiente como para satisfacer su curiosidad a través del material psíquico disponible en ese momento, a pesar de que era limitado. Dejó de pelear consigo misma y rápidamente cedió a su fuente secreta de pensamiento, que no podía ver, solo sentir. Ella desarrolló un aprecio por la escritura inspiradora de la señora que vino a ella, y cuando lo hizo, su trabajo se hizo más fácil y más agradable. Margaret se fue a la tumba sin admitir ni comprender por completo que había sido un canal para un espíritu que había estado con ella, guiándola durante muchos años. El espíritu era un alma altamente evolucionada que una vez había llevado una vida similar a la de Scarlett O'Hara, y su historia era tan fuerte como la del marinero de la antigüedad y tenía que contarla. Ella necesitaba un lanzamiento para esta energía, y Margaret fue su canal. A través de la pluma de Margaret, ella podría confesar sus actos injustos que habían lastimado a tantos cuando estaba en el plano de la tierra. Los nudos que tan fuertemente habían retenido a su alma de la perfección espiritual quedarían desatados. También ayudaría a Margaret en su propio desarrollo espiritual, y el entretenimiento llegaría a innumerables millones. Silenciosa y secretamente, se mudó alrededor de Margaret y formaron un equipo que produjo una de las mejores novelas de nuestro tiempo. Margaret era consciente de la sombra inteligente y amigable que la rodeaba, y sintió que de algún modo, de alguna manera, había algo más que una novela desplegándose ante sus ojos. Hoy, desde más allá del velo, las auténticas verdades le han sido reveladas. El amiguismo y el amor profundo existen entre estas dos almas. Miran hacia atrás en su novela y sus orgullosos logros, ya que juntos alcanzan una expresión más evolucionada y espiritual. Ted terminó la última página y dejó la historia a un lado con absoluto desconcierto. Él no sabía nada de la vida de Margaret Mitchell, y ciertamente nunca había pensado que ella tenía ninguna fuente secreta de inspiración. Entonces, ¿qué intenta decirme?, se preguntó. Tiene algo que ver con la historia de Carly Kane. Pero eso no tiene sentido. Ningún otro espíritu, pensó, podría haber producido esa historia a través de él, porque Carly se parecía mucho a él. Todo sobre sus dos empresas de escritura nocturnas era imposible de entender, y no aparecieron otras historias después de eso. Al igual que muchos otros eventos en su vida, estos no tenían un significado claro que él pudiera discernir. Si los espíritus estaban de hecho detrás de las dos historias, Ted decidió que tendrían que ser mucho más claros con sus mensajes antes de poder comprender sus intenciones. Sin embargo, los detalles de la historia de Margaret Mitchell continuaron corriendo por su mente. Según él lo vio, la historia reveló cómo Margaret fue utilizada como un canal para el mundo de los espíritus. Por lo menos, gran parte de la historia tenía relevancia para su propia situación. Y lo que el viento se llevó le había dado al mundo un gran placer. Había un mensaje aquí para él después de todo. Este cuento implicaba que Ted, como Margaret, deberían permitir que los espíritus traigan cosas buenas a la humanidad cooperando con ellos, para satisfacer su curiosidad. Ted leyó lo que el viento se llevó. Y mientras leía, comenzó a hacer una asociación entre la capacidad psíquica de Margaret y la suya. A través de la habilidad de Margaret, vio que ella había creado una obra maestra literaria, seguramente una cosa buena y maravillosa. Era el mensaje de que él también ofrecería un poco de consuelo al mundo a través de su talento. Él realmente no sabía,
pero lo hacía sentirse incómodo de verse atrapado en un pensamiento tan egoísta. Simplemente no se sentía digno de tales aspiraciones. Además, al leer el libro, Ted notó un pasaje sobre el sueño recurrente de Scarlett. En ella tenía miedo de perderse en la niebla. Ted pensó en la misteriosa niebla que le había causado tanto miedo. Se preguntó si era Margaret misma la que había tenido miedo de la niebla, en lugar de la ficticia Scarlett. Estaba Margaret relatando un trauma personal, una vez más, Ted no podía estar seguro, pero algo sobre esta idea lo hizo sentir como si tuviera una pista importante. Una noche, durante el tiempo que estaba leyendo el libro, Ted tuvo una experiencia mientras dormía, y oyó una voz. Le dijo que ya no debería preocuparse por la niebla. Al igual que con lo que el viento se llevó, le aseguraron las voces, algo bueno vendría de la experiencia. Y a la mañana siguiente, cuando recordó la voz, Ted pensó que ahora entendía el mensaje canalizado en la historia que había escrito. Dejó de pensar en el temible evento con la niebla e intentó reanudar su habitual tranquilidad mental y sus actividades. La ansiedad obsesiva parecía haber terminado. Recordó el aterrador encuentro en su habitación, la niebla, la varita mágica y la sacudida que le hizo sentir que iba a morir. Eso ciertamente no había sido una experiencia agradable para él, y tampoco las visiones de destrucción masiva que lo habían plagado, ni la pérdida de tiempo y la enfermedad resultante de su extraño episodio en la autopista. Todas estas cosas le habían pasado factura, mental y físicamente, y habían hecho que Ted cuestionara su participación en el mundo de los espíritus. Pero la tranquilizadora historia de cómo lo que el viento se llevó provenía de información canalizada, actuó como un antídoto contra sus temores. Cualquiera que sea el precio que personalmente debía pagar, concluyó que los beneficios de entregarse al trabajo psíquico valían el precio. Con renovada resolución, Ted volvió a sumergirse en el trabajo espiritual. Trató de recuperar ese sentido de lo positivo y bello que lo había sostenido en los últimos años. Sin embargo, a pesar de sus dedicados esfuerzos, sintió que algo cambiaba, que se le escapaba la fuerza. Le sorprendió que ninguno de sus asociados notara cómo estaba perdiendo velocidad, y en general, se desmoronaba. Poco a poco, sus nervios empeoraron y los episodios de depresión fueron más frecuentes. Semanas de perder el sueño, de despertarse varias veces por la noche en un estado agitado, finalmente lo llevaron a un punto desesperado donde necesitaba ayuda para descansar. Empezó a beber de noche, con la esperanza de que el suficiente alcohol lo noquearía antes de acostarse y le permitiría dormir un poco, o al menos, perder el conocimiento. Ayudó al principio, pero en poco tiempo, incluso el alcohol no pudo bloquear su continua inquietud. Durante meses, Ted ocultó su situación y continuó con sus lecturas psíquicas y sesiones de estudio, con la esperanza de que lo que sea que lo estaba perturbando se calmaría. Sin embargo, la fatiga mental y física era implacable, arrastrándolo hacia abajo. El colapso real lo golpeó mientras estaba en el trabajo. Ted había estado al borde de las lágrimas durante toda la mañana, sin saber por qué. De hecho, todo durante la semana anterior apenas si pudo mantener su autocontrol. Sus compañeros de trabajo eran una constante irritación en sus frágiles nervios, estaba enojado e impaciente con los clientes, y todo se apretujó sobre él de inmediato. A las 2 p.m. del miércoles, después de horas de soportar esta agitación emocional, Ted soltó un chasquido. Detuvo lo que estaba haciendo, ignoró el tintineo de los teléfonos en el fondo y arregló los papeles en su escritorio. Se volvió antinaturalmente tranquilo y sereno mientras caminaba hacia el secretario y dijo: «Llame a alguien de la oficina principal para que venga aquí inmediatamente. Estoy enfermo, y me voy ahora para ir a ver a mi médico, y no volveré hoy». Como si estuviera bajo algún otro control que el suyo, Ted dio media vuelta y salió aturdido, haciendo caso omiso a su trabajo, su responsabilidad como el único oficial de turno en la sucursal bancaria, sin hacer caso de todo excepto de la necesidad de irse. Él subió al automóvil y condujo al consultorio del médico. «Tengo que ver al médico», le dijo a la recepcionista sin ninguna emoción aparente. «No tienes una cita», respondió ella. «Tendremos que trabajar contigo si el tiempo lo permite, o podemos darte una cita mañana, tal vez». La actitud calmada de Ted no cambió, pero su voz adquirió un tono completamente diferente. «Tengo que verlo ahora», dijo enfáticamente. «No me iré hasta que lo haga». Se sentó con determinación, y la recepcionista se apresuró a entrar en el consultorio privado del médico. Poco después, el doctor salió a la sala de espera. Miró detenidamente la cara de Ted, se dio cuenta de que su paciente estaba en graves problemas emocionales, y luego suavemente lo llevó por el brazo a la oficina. «Pasemos aquí y hablemos por un minuto», dijo, dirigiendo a Ted a una silla. «¿Qué pasa, Ted?» «Estoy muy preocupado, entonces dime, ¿cuál es el problema?» Ted estalló en lágrimas, incapaz de responder. El doctor lo dejó llorar hasta que la efusión finalmente se alivió. Pero Ted todavía no podía decir nada.
¿Qué pasa?, preguntó el doctor nuevamente. Has venido a verme ahora una vez al mes durante los últimos 6 meses más o menos. Usted ha tenido una serie de problemas, erupciones cutáneas, malestar estomacal, dolores de cabeza severos. Todo parece estar relacionado con el estrés, Ted. Hemos realizado un examen exhaustivo, y no hemos encontrado nada mal físicamente en usted. Todos los síntomas parecen provenir de algún tipo de estrés. No sé lo que está mal, respondió Ted. Tal vez sea la presión bajo la que estoy trabajando. Pero realmente no tenía idea de lo que estaba en el corazón de su constante tensión. Su trabajo implicó una gran presión, ya que había muchos cambios en marcha en el banco. Sabía que había una débil posibilidad de que algunos empleados fueran despedidos, así que tal vez ese era el problema. Tal vez su cuerpo simplemente respondía al estrés de la situación de transición y eventualmente pasaría mientras las cosas en el trabajo se resolvían. Sin embargo, incluso estar sin trabajo por un tiempo no debería haberlo amenazado tan fuertemente. Económicamente estaba en buena forma, después de todo, sus habilidades eran altamente comercializables si tenía que encontrar otro empleo. Pero no había nada más en su vida que pudiera señalar como una fuente de irritación. El médico llamó a un psiquiatra de una oficina cercana para una consulta. Cuando terminaron, el médico regresó y le ofreció algunos consejos a Ted. Creo que estás en un punto de crisis, Ted, con todo este estrés, dijo. Probablemente lo mejor que puedo hacer por usted es dejar que lo envíen al Hospital Northside a la unidad de psiquiatría para su evaluación. Es un lugar donde se trabaja muy bien. Ponte a prueba por unos días y deja que el doctor Nichols trabaje contigo. Pueden darte algo para ayudarte a dormir, y tal vez a esta altura la próxima semana te sentirás lo suficientemente fuerte como para volver a trabajar. Siento que este sería tu mejor alternativa en este momento. Incapaz de pensar claramente sobre ninguna alternativa, Ted aceptó el consejo de su médico. Se fue a casa y recogió algunas pertenencias personales y condujo hasta el hospital. El psiquiatra ya le había dejado las órdenes, así que después de ser admitido, Ted recibió una inyección y se fue a su habitación, donde durmió hasta la mañana siguiente. Se sentía más seguro sabiendo que un equipo de profesionales entrenados estaba fuera de su habitación, y que otros pacientes estaban allí mientras dormía. Mientras se quedaba dormido, Ted pensó en su apartamento frío y solitario y cómo había llegado a odiarlo y temerlo cuando se acercaba la oscuridad. No importaba que otras personas no estuvieran en su habitación de hospital con él. Solo sabiendo que estaban cerca, le dieron suficiente consuelo para permitir que el sedante funcionara sin resistencia. Fue el mejor descanso que había tenido en meses. Biblioteca La Pasano.